El Un, que dos, abusa tres, no es abusador. Lorenzo, por favor, di algo, cualquier cosa. 1, 2, 3, 4. Don Harry. Buenas tardes, ¿cómo están? 5, Gusto 6, saludarlo. 7, 8, 9. ¿Estamos ok? Sí, comenzamos. Bienvenidos a este segundo programa, Siguiendo a la Convención. Es un esfuerzo de Radio Conquistador Red Los Lagos, en 3 frecuencias, 98.1 Osorno, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 91.7 Puerto Montt. Además, nos pueden seguir en www.elconquistadorsur.cl, además en distintas plataformas de redes sociales. Pero además también con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Regional Puerto Montt y Osorno. Pretendemos hacer un programa, ojalá didáctico, siguiendo a la convención, observando lo que ocurre, los diálogos que están ocurriendo. Queremos ser responsables, efectivamente, de que hay un espacio para saber lo que está ocurriendo en el interior de la convención. Es demasiado importante por nosotros y por el futuro nuestro. Solo para recordar, los días 15 y 16 de mayo se realizaron elecciones para elegir la convención constituyente. 155 hombres y mujeres que representan a todo Chile, incluyendo a los pueblos originarios y por orden paritario. Esta primera etapa fue ya el reglamento sobre el cual hoy día pretendemos conversar. Pero, ¿sabe, estimados auditores? La Cámara Chilena de la Construcción es un gremio muy importante. Está interesado en ser parte de este diálogo nacional. Escuchemos solamente un minuto la voz de la Cámara Chilena de la Construcción. De colaboración. Un mejor país para todos. Ofrece a tiempo caminos de solución a los problemas cada vez más complejos que enfrentamos como sociedad. Y esto nadie lo puede hacer solo, ni el Estado, ni la sociedad civil, ni la iniciativa privada. Se necesitan soluciones colaborativas que, aprovechando las capacidades de cada sector, permitan avanzar efectivamente en la superación de desafíos de esta magnitud. El Estado tiene que hacer su parte, pero debe apoyarse en instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil como empresas, fundaciones, juntas de vecinos, gremios o clubes deportivos, que día a día contribuyen al bienestar de las personas. Un ejemplo reciente son las universidades, que han jugado un rol fundamental en la lucha contra la pandemia COVID-19. Por eso, promovemos que la Constitución reconozca la función social de los distintos actores, porque un Estado colaborativo y una sociedad participativa es la base de un país mejor. Efectivamente, un país que integra, un país que impulsa, un país que construye paz y confianza, un país que promueve la colaboración, un país sostenible. Decíamos que en mayo fueron las elecciones de los convencionales y por el distrito 25, un militante histórico, fue diputado, fue intendente, fue consejero regional, fue dirigente gremial además, sacó la primera mayoría, militante de Renovación Nacional. Queremos saludar a don Harry Jürgensen. César, ¿cómo está, don Harry? Bienvenido aquí a este nuevo programa, Siguiendo la Convención. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a ustedes, Hardy, Lorenzo, y a todos los auditores, por supuesto, de Radio Conquistador. Y siempre agradezco yo, porque estos contactos son, creo yo, muy importantes para los auditores. Y también queremos saludar a Lorenzo Miranda Morales, es abogado, es profesor universitario, empresario inmobiliario, le interesa mucho el derecho constitucional. Lorenzo, bienvenido a Siguiendo la Convención. Hola Hardy, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los auditores de Radio El Conquistador Red Los Lagos. Una sola precisión, yo he sido profesor universitario en materias de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Hace rato ya que no estoy en las aulas. Pero que profesor nunca deja de ser profesor, Lorenzo, ¿cierto? Sigue siendo profesor, claro. Así es, pues. Don Harry, metámonos ya en materia, porque ojalá que nuestros auditores puedan entender lo que ha ocurrido al margen de los flecos, los ruidos externos. Pero mire, durante los primeros meses ustedes elaboraron el reglamento, ¿cierto?, de funcionamiento de la Constitución. La primera pregunta, ¿usted quedó conforme con este reglamento? ¿En qué consiste este reglamento de funcionamiento, don Harry Jürgensen? A ver, a la primera pregunta no quedé completamente conforme porque gran parte del reglamento se atribuye un poder constituyente que nosotros no tenemos. Nosotros estamos mandatados por la ciudadanía y en función de las normas constitucionales, nosotros estamos mandatados para escribir una constitución que se le propone al poder constituyente, que es la ciudadanía toda.
en un plebiscito de salida. Entonces ya en el artículo 1 ya estamos con algunos problemas. Y también hay una serie de otros articulados que se salen de la Constitución. El articulado que tiene que ver con reglamento de votación no fue votado por 2/3. Hay muchos que fueron votados con menos de 2/3, circunstancia que también la norma constitucional establece que los reglamentos de votación tienen que votarse por 2/3. Tampoco estoy conforme porque establece un plebiscito dirimente que no tiene sustento constitucional y que no se debe a nuestra competencia. Nosotros no tenemos ninguna competencia para modificar la Constitución actual, para poder hacer ese plebiscito dirimente. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con la forma como se llevó adelante el proceso, porque cuando uno está en una convención, está en un parlamento, es decir, lo más importante es el diálogo, el debate, la discusión, poder defender ideas, pero también poder rebatir argumentos. Y en este caso, el reglamento, lamentablemente, nunca se pudo rebatir argumentos. Es decir, la mesa en ese sentido tomó un acuerdo y solamente se daban 2 minutos para defender una determinada posición, pero no se permitía rebatirlo. Y eso, en mi opinión, nos quita a nosotros derechos individuales fundamentales, que es el derecho a expresarse a favor o en contra de una determinada disposición, estando incluso dentro de esta convención. Y es por eso que yo soy parte de los 6 convencionales que presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones en su oportunidad. Porque, don Harry, mire, la semana pasada la convencional, entiendo que es de la UDI, Constanza Juve, dice que si quisiera la izquierda, que es mayoría, podría hacer lo que quisiera en los acuerdos que se tomen. ¿Tiene un poco que ver con eso, con su crítica, por ejemplo, el plebiscito dirimente? Y si usted puede explicar en qué consiste este plebiscito dirimente convencional, Jürgensen. Le explico inmediatamente el plebiscito dirimente. El plebiscito dirimente no existe ni en la Constitución, no se puede aplicar, no hay sustento. Sin embargo, en el reglamento lo establece. Y el plebiscito dirimente tiene la siguiente trampa. Porque los acuerdos de contenido de la nueva Constitución tienen que ser aprobados por 2/3. Eso sí quedó establecido en el propio reglamento, que tienen que aprobarse por 2/3. Pero ¿qué significa aplicar un plebiscito dirimente intermedio? Es que cuando no haya acuerdo de 2/3 dentro de la convención, se pretende, por la mayoría que votó a favor, se pretende llamar a plebiscito dirimente en esos puntos. Y por lo tanto se salta la norma constitucional que establece que los acuerdos deben tomarse por 2/3. Y es tremendamente importante esa exigencia, porque es un quórum superior, precisamente para obligarnos a discutir profundamente los contenidos constitucionales y para llegar a acuerdos, a grandes acuerdos entre aquellos que tienen una opinión A y los que tienen una opinión Z, que lleguen a acuerdos. Y cuando no hay acuerdo, porque se vota por 2/3, no hay un 2/3, tiene que necesariamente llegar a acuerdo para poder lograr la aprobación. Y el plebiscito dirimente se estaría saltando esa gran norma, esa gran obligación. Entonces también es en mi opinión, una falta. Ahora es verdad que la mayoría que está establecida ahí eventualmente podría ser una constitución, porque en algunos términos, en algunos conceptos hay los 2/3 y se expresó también en algunas votaciones en el reglamento. Pero no la totalidad. Yo no comparto plenamente lo que dice Constanza Uve, mi colega, por cuanto hay muchas otras votaciones importantes, fundamentales de contenido que van a ver que ya se aprecian por las materias que se acordaron tratar en las distintas comisiones, en que no hay 2/3, porque hay una parte de los representantes de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, tienen opinión distinta y tienen una cordura política que se expresó en este proceso de votación también del reglamento. Para cerrar bien esto, don Harry, ya darle la palabra a Lorenzo Miranda, pero finalmente, el 2/3 es más relevante para que entiendan nuestros auditores que tu famoso plebiscito dirimente cuando no hay acuerdo, a los temas sustantivos en el fondo, quiero decir. Supongamos el derecho a propiedad. El derecho a propiedad está establecido como una materia que hay que tratar en el contenido de la Constitución. Nosotros éramos de opinión que el derecho a propiedad sea tratado también conjuntamente y amarrado con el estatuto de expropiación. Porque el derecho de propiedad, sin señalar cuándo, cómo y cuáles son las condiciones de fijación de precio y de pago,
el derecho de propiedad pierde mucha categoría. En Chile toda la vida ha existido el derecho de propiedad y tenemos episodios en nuestra historia en que se practicaron expropiaciones, donde los precios se fijaban de una forma, los pagos eran a 40 años sin interés y sin reajuste. Entonces, ese es un tema. Si ese tema lo perdimos nosotros en el reglamento y quedó el derecho de propiedad como tal. Bien, ahora se somete a votación el derecho de propiedad. Supongamos que no tiene los 2/3, que se vota con 92 votos a favor y no tienen los 104. ¿Qué le permite un plebiscito dirimente? Ok, no se aprobó, lo somete a plebiscito dirimente y le pregunta a la opinión pública, a la ciudadanía, si está de acuerdo. Y la ciudadanía, por simple mayoría, podría aprobar que no exista el derecho a propiedad, por ejemplo. Entonces, esa es la forma de saltarse. Y ya se supone que habiendo un plebiscito dirimente ya no se necesitan los 2/3. Se rompe la filosofía fundamental, que es llegar a los grandes acuerdos. Por eso que a mí me parece que se está atropellando absolutamente la norma constitucional de los 2/3 cuando se refiere que esos son los acuerdos válidos, porque la Constitución no contiene ningún tipo de plebiscito dirimente, y suponen aquellos que apoyaron esto y que lo aprobaron, de que lo lograrían probablemente con el nuevo Parlamento. Porque Lorenzo Miranda, claro, claro, eres Hardy. abogado, también has sido profesor, pero además también es que está aquí en este debate, esta conversación, este diálogo, también como representante de un gremio muy importante que es la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre lo que estamos hablando, de lo que está planteando don Harry Jürgensen? Sí, Hardy, mira, yo creo que hay varias cosas relevantes de las que señala don Harry y hay que hacer una pequeña separación, una disquisición, ¿no es cierto? Lo primero, señalar que dentro de los reglamentos que tiene la Convención, uno de estos reglamentos es el Reglamento General de Funcionamiento de la Convención. En ese reglamento general, que es el que en su mayor parte hizo referencia a don Harry, se estableció en el artículo 96, ¿no es cierto?, que la aprobación de las normas constitucionales debe ser por el voto favorable de los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Entonces, desde esta perspectiva, y en un primer análisis, ¿no es cierto?, suponiendo que en la mayoría de las materias existe este acuerdo, no necesariamente vamos a entrar en la lógica de estos plebiscitos dirimentes. Luego, hay otros reglamentos, hay un reglamento en particular que tiene que ver, que se denomina Reglamento de Participación Popular, ¿no es cierto?, donde se estableció efectivamente la lógica de estos plebiscitos que tienen por finalidad intentar resolver, ¿no es cierto?, una situación en la cual no se han alcanzado los 2/3 para una determinada norma constitucional. Pero hay que decir dos cosas. La primera, una cuestión en la que don Harry tiene mucha razón, y es que esta forma de aprobación de norma constitucional no está comprendida en la Constitución. Y hay muchos convencionales que, entendiendo y sabiendo esto, tienen claro que para poder eventualmente proceder a ese plebiscito, ¿no es cierto?, va a ser necesario contar con una modificación constitucional en el Parlamento. Dicho lo anterior, el plebiscito dirimente no se gatilla de manera automática, ¿ya? Tiene un proceso y tiene unos requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Están en el Reglamento de Participación Popular y es, primero, que no se hayan alcanzado los 2/3 para una determinada norma en 2 votaciones consecutivas. Pero segundo, que no habiéndose alcanzado los 2/3, esa norma constitucional haya alcanzado al menos los 3/5, es decir, más o menos el 60%, eh, de los votos favorables de los convencionales. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Ahora, en una visión un poquito más de lo que pudiera ocurrir. Todavía está ordenándose, ¿no es cierto? Ordenándose las fuerzas, se están ordenando las fuerzas en la convención, y habrá que ver qué normas efectivamente quedan en esta condición. Es decir, ser rechazada en 2 oportunidades, alcanzar al menos el 60% de los votos, de modo tal que pudiese eventualmente ser necesario ir a un plebiscito dirimente. Pero Lorenzo, por ejemplo, porque yo sé que estos son temas áridos, tal vez para los auditores, tal vez puede ser tema de especialistas,
Pero sí, a ver, no quiero hablar en blanco y negro, Lorenzo, pero el voto dirimente es como tal vez una salida fácil, es un atajo que hicieron algunos en este caso, es una manera de burlar lo que fueron los 2 tercios. ¿Cuál es tu opinión, Lorenzo? Y después quiero Mira, volver con Don Harry a esto. sí, hay una calificación que tú me pedías hacer respecto de cuál fue la intencionalidad que se tuvo, ¿ya? Yo preferiría decir que se buscó un mecanismo no previsto en la Constitución para intentar superar una situación en la cual una mayoría importante de los convencionales, ¿no es cierto? 60% al menos, pero sin alcanzar los 2 tercios, que es el 66% o el 67%, quisiera impulsar una norma constitucional. Luego, habría que ponerse en los casos, por ejemplo, el ejemplo que puso don Harry recién en relación con el derecho de propiedad, la posibilidad de expropiar por causa de interés público a un particular su propiedad sobre un determinado inmueble, norma que existe hoy día en la legislación chilena, ¿no es cierto? La conocemos cuando se abren calles, cuando se expropia para ejecutar caminos, etcétera, en relación con el derecho a la debida indemnización, a una justa indemnización y un procedimiento de reclamaciones. Yo la verdad veo muy difícil que más del 60% de los convencionales, tal cual como están distribuidas hoy día las fuerzas de la convención, esté de acuerdo con que la Constitución prevea una fórmula de expropiación sin derecho a indemnización. Entonces, creo que en esta norma en particular hay un punto, que es el que plantea don Harry, esto no estaba previsto en la Constitución, por lo tanto hay un impedimento ahí para ejecutarlo si es que no se aprueba una reforma constitucional nueva. Eh, pero segundo, hay una serie de requisitos, hay algunos pasos y habrá que ver qué normas efectivamente quedan en este escenario, es decir, con una amplia mayoría de respaldo, con un 40% oponiéndose en condiciones de ir a esta lógica del plebiscito dirimente, donde lo que se intentó hacer es que fuera la ciudadanía quien resolviera ese nudo que se produce. Porque, don Harry, usted recurrió a la Corte de Apelaciones. ¿Qué esperan ustedes en la Corte de Apelaciones? ¿Estamos en presencia ahí también de un choque de instituciones, don Harry? A ver, en primer lugar yo quiero expresar lo siguiente antes de contestarle la pregunta. La Constitución establece un requisito de 2 tercios para aprobación de contenido. Correcto. Cuando no se logra el 2 tercios a la segunda votación, se supone que ese contenido está rechazado. Cuando en el Parlamento se exigen supraquórum y no se logran los quórum, se rechaza. Se rechaza. Y ese es el efecto que tiene el no lograr los 2 tercios. Pero aquí le están dando una segunda posibilidad, que no se rechaza, pero teniendo más del 60% de los votos podría entonces entrar a plebiscito dirimente. Es decir, claramente están burlando los 2 tercios. Y eso está claro. Entonces, esa situación hoy es absolutamente inconstitucional porque no tiene sustento. Lo que nosotros decimos con respecto al recurso de protección no está en esta materia. Está referida a que todo el debate de las 1.200 indicaciones no fueron rebatidas. No se nos permitió argumentar en contra de cualquier indicación. La regla que puso la mesa es, mire, 2 minutos para defender una indicación, 0 minutos para rebatir la indicación. Y esta es una convención que es fundamental el debate, porque uno puede tener ideas, que las represento, yo presento las ideas de mis representados, y uno puede tener conocimiento, que también ayudan para representar, pero también tiene que hacerse una opinión del debate. Si no permite el debate consiste en poner posiciones contrarias, contrarrestarlas. Si no existe el debate, claramente influye sobre la votación. Entonces, nosotros ahí estamos reclamando el derecho individual. Y ese recurso de protección la Corte de Apelaciones lo rechazó porque lo declaró inadmisible. Inadmisible. Nosotros vemos que la Convención en general se atribuye suprapoderes, por eso que se declara poder constituyente. Yo creo que Lorenzo debe estar de acuerdo conmigo que cuando lee el artículo 1 del Reglamento General, nos declaramos poder constituyente originario en circunstancias que no lo somos. Eso que quede claro. Y en varias situaciones, en varios acuerdos, la mesa ha actuado como que nosotros tenemos un poder superior y no reconoce los límites que nos establece la Constitución.
Entonces sea, nosotros reclamamos que no hubo debate. Y así se aprobaron las 1.200 y tantas indicaciones. Pero disculpe, don Harry, El pero mire, sentido que tiene esto es que no se vaya a repetir en el contenido. Porque lo que uno quiere, que si uno dice que esto es negro y el otro dice que esto es blanco, a lo mejor llegamos a un acuerdo en el debate y esto es gris. Y acordamos por lo gris. Pero no se podía. El que decía que era negro, sostenía que era negro y el que lo miraba blanco no tenía derecho a hablar. Ese es el derecho individual, garantía constitucional individual que reclamamos. porque por ejemplo, La Corte Suprema, para terminar el cuento, la Corte Suprema, nosotros hicimos otro recurso a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo declara admisible. Por lo tanto, ahora la Corte de Apelaciones debe procesar nuestro recurso de protección. Y eso va a ser importante para generarle los marcos de acción que tiene la Convención. Nosotros no tenemos normas que tenemos que cumplir. Porque para que nuestros auditores entiendan, miren, el artículo 1 dice, naturaleza y finalidad de la Convención Constitucional. La Convención es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional de carácter autónomo. El concepto asamblea ya no lo aprobó. No, por eso quiero leerlo para que ya quiero que preguntarle a usted. Convocado por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario. La Convención reconoce que la soberanía reside en los pueblos y que está mandatada para redactar una propuesta de constitución que será sometida a un plebiscito, que el famoso plebiscito salía, donde allí ¿cierto? Usted, ese artículo 1, por ejemplo, ¿no está completamente de acuerdo, don Harry, para que entiendan los auditores? No, pero estoy de acuerdo que nos declaremos poder constituyente originario porque no lo somos. ¿Y usted sobre esto apelaron también a la justicia o no? No. Eso no, ya. Eso no, porque para eso hay que tener el 25%, y se iba a apelar a la justicia, pero para eso se necesitan 34 convencionales que firmen el recurso o la acusación correspondiente a la Corte Suprema, y no se obtuvieron los 39 firmas, solamente se obtuvieron 38, porque somos una minoría, y por lo mismo no se presentó, así que ahí no hay recurso. Este otro es un recurso reclamando derechos individuales de los convencionales que formamos parte, y no solamente los nuestros, para todos, y para que se corrija aquella anomalía. Estamos en el programa siguiendo la convención en Radio Conquistador de los Lagos. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con el convencional por el Distrito 25, Harry Jürgensen, que fue el señor presidente, estuvo, ¿se acuerdan usted el día 4 de julio que ahí su nombre circuló como... No, estuve lejos de eso, pero... No, está bien, pero fue candidato, y también con el abogado aquí sureño, también Lorenzo Miranda. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Seguimos en el programa Siguiendo la Convención, Radio Conquistador de los Lagos. Recién estábamos hablando de lo que hacía este reglamento, un parto difícil se me ocurre. Don Harry Jürgensen, se constituyeron las comisiones, 7 comisiones. ¿En cuál está usted, don Harry Jürgensen? Yo estoy en la comisión número 3, que es la comisión que es forma de Estado, que tiene que ver con los territorios, con la autonomía, que tiene que ver con justicia territorial y que tiene que ver con centralización, descentralización. Por lo tanto, es un... Ya. Ese. Usted, para que los auditores sepan, don Harry, ¿usted puede participar en más de una comisión? No, uno participa en una sola comisión temática. Uno podría funcionar en otra comisión también funcional, pero yo he preferido concentrarme absolutamente en el trabajo de esta comisión. Ya, la comisión número 3, forma de Estado, descentralización, equidad. ¿Por qué escogió participar en esta, don Harry Jürgensen? Porque en mi vida me he dedicado a la regionalización, al desarrollo regional. Porque fui consejero regional 6 años y tengo una mirada como consejero regional. Porque estuve 3 años de intendente. Porque estuve también en la comisión asesora presidencial de la presidenta Bachelet, donde trabajamos 33 personas nombradas por la presidenta durante muchos meses el año 2014, donde viajamos por todo Chile para conocer las realidades, para darnos cuenta del peso del centralismo y de la concentración del poder político, del poder fiscal, de la administración del Estado,
y también del poder económico, ¿por qué no decirlo? Entonces, Sí, porque... siempre he sido un hombre regionalista y pienso que es el área donde mejor puedo hacer aportes, donde me siento cómodo, donde los temas los entiendo con facilidad. También me hubiese gustado la otra Comisión de Medio Ambiente y Economía, porque yo sostengo que es fundamental que la Constitución también acoja la sustentabilidad como un concepto fundamental en el Está muy bien, desarrollo pero económico. metámonos en uno de los tres ejes de la comisión que usted forma parte, descentralización. Para muchos, el centralismo chileno ha ahogado el desarrollo, en fin. ¿Qué espera usted, don Harry Jürgensen, cuando termine la redacción? ¿Qué esperaría usted, un par de títulos sobre qué esperaría usted del nuevo Chile descentralizado? Usted que fue, reitero, usted fue intendente, fue consejero regional, además, mire, el 14 de julio comenzó una nueva figura que es el gobernador regional. ¿Qué espera usted? ¿Qué se imagina usted que quede redactado para ser sometido a los ciudadanos, don Harry? Le agradezco la pregunta, porque la verdad es que espero un gran cambio, porque Chile está en deuda con su descentralización. Cuando uno analiza solamente los recursos, el compromiso del Estado era entregar el 5% del presupuesto nacional para la administración, ¿no es cierto?, a través del FNR. Esto no pasa del 2,8-2,9% a esta altura del proceso supuesto de descentralización. O sea, nosotros en regiones deberíamos tener la capacidad y recursos en más del doble de lo que hoy día se está administrando. Chile es uno de los países más centralizados del mundo. El poder fiscal, el poder administrativo está centralizado absolutamente. Yo estoy luchando desde mucho tiempo, y lo conocí por dentro siendo intendente, que lo que se necesita para las regiones es más poder, más competencias y más recursos. Pero no solamente esos más, porque cuando uno empieza a descentralizar tiene que ponerle también más control, porque realmente de lo contrario podemos tener más corrupción. Entonces eso hay que englobarlo muy bien. Y esa es la lucha en cuanto al tema de la descentralización. Y ahí estamos en la etapa nosotros de conocimiento de los estudios de expertos, muy interesante este proceso que estamos viviendo de la semana pasada, donde expertos de distintas naturalezas, de las universidades católicas, esta, la otra, donde expertos internacionales, de centros de estudio, donde vemos que hay muchas miradas. Disculpe, paremos ahí, don Harry. A propósito, cuéntenos eso. Usted como comisión recibe a invitados de todas partes y de todos los colores políticos, don Harry. Cuéntenos cómo funciona eso en el día a día. Por supuesto, Harry. Aquí se trata de conocer en lo posible de toda la opinión y hago un llamado a través de la Radio Conquistador a que se entusiasmen las personas, las instituciones, no solamente a participar en este proceso de exposiciones de expertos, sino que después a las audiencias públicas. Nosotros, nuestra comisión, hasta el día 22 de noviembre están abiertas las inscripciones para participar en audiencias públicas. Hay que meterse a la página de Chile Convención para poder inscribirse, para atender realmente a las personas naturales, personas jurídicas, con personas jurídicas, sin personalidad jurídica, eso no importa. Los que tengan interés, juntas de vecinos, colegios profesionales, no sé, agrupaciones de adultos mayores, agrupaciones de profesores, agrupaciones de padres y apoderados, todo lo que sea. Porque esta convención constitucional tiene una particularidad que es fundamental y hay que subrayarla. Es participativa, muy participativa. Porque la Constitución tenemos que escribirla con la opinión de la gente. Seguro que no se van a coger todas las opiniones, pero nos enriquecen el conocimiento para nosotros analizar los puntos y poder defender algunas y mejorar los contenidos de la Constitución. Así que la participación es tremendamente importante. Sí, después al final repetiremos la página porque efectivamente chileconvención.cl. Don Harry, disculpe, Lorenzo Miranda, usted viene del mundo privado, del mundo de la empresa, en este caso de un gremio tan importante como el gremio de la construcción, que genera trabajo, en fin, producción. Como se dice, hay que ir a ver una ferretería cuántos clavos se venden para ver cómo está la actividad productiva de un país.
el tema de descentralización, empresa privada. ¿Cómo lo ve Lorenzo mirando usted en este caso como miembro del gremio, pero también como abogado y como hombre del sur de Chile? Sí, bueno, Hardy, yo creo que es un tema obviamente fundamental y además, de acuerdo a las opiniones que hay hoy día, digamos, y que uno puede tomar el pulso y en distintas conversaciones con convencionales constituyentes de todos los sectores, este es un tema en el que no hay debate. ¿Ya? Aquí los debates van a ser un poquito más técnicos y de cierta forma también políticos, pero yo te diría que no hay dos opiniones respecto de que se necesita con urgencia un cambio en la forma, ¿no es cierto?, de ordenamiento territorial y de estructuración del poder de modo tal de acercar sobre todo las decisiones a la gente. Ahora, decir respecto de la convención también y de esta comisión en particular, que es una comisión permanente, ¿no es cierto?, que es una comisión muy interesante y además conformada, obviamente, por convencionales de los distintos sectores, pero también por convencionales que son precisamente en su gran mayoría si no me equivoco, de regiones. Está, de hecho, de acá del distrito 26, Sí, está casi forma todo. Julio Álvarez, Adriana Barrientos, exactamente. Está la convencional Tiaria Aguilera, que es de Isla de Pascua. Pascua. Está Poliana Rivera, que es de Arica. Entonces, esto demuestra, primero, la relevancia del tema. Segundo, la importancia de que sean personas de regiones que viven esta realidad a la que participen de esta discusión. Y tercero, como decía, yo creo que hay unanimidad respecto de que este es un tema que hay que abordar. Ahora, la cuestión será, ¿qué tanto se va a avanzar desde el punto de vista más técnico, ¿no es cierto?, en un sistema descentralizado de administración? Si vamos a pasar a un modelo federalista, que yo la verdad veo muy difícil por razones culturales, no creo que esa sea la opinión mayoritaria, o a algunas formas, ¿no es cierto?, de regionalismo acentuado, manteniendo un Estado unitario, o alguna otra herramienta. Y me imagino que don Harry nos podrá adelantar Sí. si ya ha habido alguna conversación en ese sentido en el contexto de esta comisión. ¿Mm? Así que Porque yo creo que este es un tema fundamental. sí, porque yo creo, don Harry, yo creo que soy convencido que este debe ser un tema en el cual hay casi unanimidad en que Chile debe ser descentralizado, pero como dice Lorenzo, pregunta así tal vez en blanco y negro, ¿usted quiere un Estado federal? ¿Quiere un Estado con gobernadores regionales con plenos poderes y que solamente, por ejemplo, el gobierno interior quede a cargo de extranjería, frontera y orden público? ¿Quiere un Estado, o sea, unitario, pues, descentralizado? ¿Cómo se lo imagina para que nuestros auditores vayan sabiendo qué es lo que espera usted, don Harry, con la experiencia que ha tenido en las regiones? Bueno, Lorenzo tocó bien el tema. La verdad es que no tenemos discusión en que tenemos que avanzar fuertemente en el desarrollo regional y la descentralización del poder, de los recursos fiscales y de la administración, del poder político me refiero, ¿no es cierto? En eso, pero es el marco general. Pero también Lorenzo lo tocó. ¿Qué regionalización queremos? ¿Queremos un Estado federal? Nosotros, en la Comisión Provisoria de Descentralización, pusimos como uno de los principios que trabajemos sobre un Estado unitario descentralizado. Y se votó, lo defendimos, y la palabra unitario se borró. Entonces, por mayoría. Entonces, en la comisión, observé que la mayoría no quiere un Estado unitario. Entonces, ahí hay una señal. Ya. Y ahí ya se produce una diferencia porque yo soy partidario del Estado unitario siempre. Ya no hay tanto consenso, parece, pues claro, No, no buen hay punto. consenso en absoluto. Porque, bueno, el Estado federal ya un Estado federal deja de ser unitario. Pero enseguida podemos hablar sobre un Estado más avanzado que un Estado unitario descentralizado y podemos hablar de un Estado regional, pero también con el concepto unitario. O sea, nuestra nación es una sola, nosotros tenemos una sola constitución. Cuando se habla de estados federales, se habla de constituciones de estados Sí, claro. distintas. Nosotros estamos trabajando por una sola constitución. Entonces, teniendo una constitución, aquí empiezan a ver las diferencias. Teniendo una constitución, algunos son partidarios de tener un Consejo Regional Legislativo, Como en que puedan Argentina. hacer leyes en función de esa constitución unitaria en una única nación. Que también hay otra discusión.
porque la única nación también tiene aristas, porque hay mayoría hoy día en la convención respecto a que el Estado tiene que ser plurinacional. Plurinacional, como es el Bolivia, plurinacional, como es también Ecuador, o como es Colombia. Pero resulta que las realidades de Bolivia son distintas a las realidades chilenas. Las realidades de Bolivia, en Bolivia hay 36 lenguas de pueblos indígenas. Y los bolivianos dijeron, ya son 36 nuestras naciones. Esa fue la manera de mirar las naciones. Y las 36 lenguas o los números de habitantes de los pueblos indígenas son el 63%. Entonces no son una minoría, son una mayoría. Claramente, la forma de estructurar un Estado y una administración estatal es distinta, porque es otra realidad. La de Ecuador es una realidad distinta a la boliviana, también distinta a la chilena. Entonces la plurinacionalidad puede aparecer como un Estado unitario y plurinacional, considerando que somos una sola nación, que no hay muchas naciones, porque también en la convención hay ideas, especialmente de los que representan los escaños reservados, de que son 10 las naciones que hay en Chile. Y una es la nación chilena. En ese yo tampoco estoy de acuerdo, porque la nación es una sola. Todos somos chilenos, todos debemos tener una constitución, las leyes deben aplicarse igual para nosotros. Podemos reconocer, por supuesto, la cultura, podemos distinguir las necesidades que tienen los pueblos originarios, destacarlos, visibilizarlos y resolverlos. Pero de ahí a generar como que es Chile, una de las naciones, discusión también. Entonces se van abriendo muchas discusiones. Pero yo creo que el federalismo está descartado. Ok. Lorenzo, tú querías... El federalismo no hay mayoría, ya hemos tenido también presentaciones respecto al federalismo, porque los costos-beneficios son tremendos costos, los costos políticos son enormes, y eso está descartado porque nuestro país no da para hacer un Estado federal. Disculpe, si le entendí bien, don Harry, usted tal vez podría haber como especie de consenso lo que sería un Estado unitario plurinacional. Regional. Y ahí se asemeja uno un poco a lo que hace Italia, a lo que hace España, que también hay diferencias, donde existen los estados regionales y que tienen ciertamente también potestad legislativa, es decir, también tienen un Consejo Regional Legislativo, que aquí también podría hacerse, porque ahí nacen ya leyes para una región, lo que también complica. Sí. No sé, pues si en una región pueden tener una ley en que tal situación es un delito y en la otra región de al lado no es delito. Puede ser que a alguna región se le ocurre decir, aquí se consume droga libremente, y en la de al lado no se consume drogamente. Eso no puede ser. Eso también hay que limitarlo. Tiene que haber un cuadro general nacional. Entonces, esas discusiones de contenido todavía no se están dando. Lo que yo estoy dando a conocer son los temas que se están tratando a nivel de los expertos, y uno aprecia durante la exposición las distintas líneas de discusión o de posiciones que existen. Y en ese sentido, yo estoy abriéndome a analizar, siendo yo que estoy siempre por el Estado unitario, absolutamente, y la descentralización a la vez, como para analizar esto del Estado regional. Interesante. Pero siempre que sea unitario. Interesante. Unitario. Lorenzo Pero Miranda. que tengamos más autonomía en las regiones, no sé cuánta autonomía, porque también no tiene por qué haber un consejo legislativo en regiones que pueda hacer todas las leyes, no, que pueda hacer algunas leyes en determinadas cosas, a lo mejor en medio ambiente, a lo mejor puede ser algo para que tenga alguna mayor autonomía. Lorenzo. Precisamente este era el tema que yo quería hacer hincapié. ¿En qué sentido? Que yo creo que esto está recién partiendo. Entonces, los convencionales están recibiendo mucha información, están estudiando porque ya entraron al fondo de la materia. Esta idea de que el federalismo está medio descartado, yo creo que es más o menos general, por razones de fondo, algunos, y otros por razones de orden práctico, los tremendos costos que tiene, etc. Y la idea de, por así decirlo, parlamentos regionales, ¿no es cierto?, choca con otro tema que hemos estado conversando en las últimas semanas, y que es el enfrentarse
hoy día al problema de representatividad que tiene la democracia en general, en Chile y en el mundo. ¿Ah? Hoy día la representatividad está cuestionada. Entonces, debieran preguntarse también los convencionales cuántas capas de representantes tenemos que ir colocando antes de que se inicie el ejercicio del poder, porque resulta que, me voy a saltar un poquito de tema, si yo me paso a un modelo, ¿no es cierto?, de gobierno parlamentario, ya no estoy frente al presidencialismo, estoy frente a un parlamentarismo. Resulta que el ciudadano que culturalmente está acostumbrado a elegir al primer mandatario, ya no lo va a elegir a un representante. Y ese representante, por la vía de ciertos pactos políticos, va a elegir al primer mandatario. ¿No nos va a meter esto en un problema de representatividad mayor que el que ya tenemos? Dejemos un poquito de lado y volvamos al tema que plantea don Harry, tener parlamentos locales que puedan dictar ciertas normas locales. Bueno, tanto representante no termina finalmente aumentando la burocracia. A lo Mm. mejor no será que debemos avanzar en formas de participación y democracia directa que nos permitan, por ejemplo, en los gobiernos locales tomar decisiones respecto de cómo se administra el presupuesto. Lo que quiero decir es, esto está recién partiendo, se va a ir engranando la conversación, pero quiero rescatar lo primero que dijimos y lo que señaló don Harry también. Hay unanimidad de criterio en que debemos avanzar como país profundamente en descentralización. ¿Sabes? Mire, como el tiempo pasa rapidísimo en la radio, y yo quiero pedirle a don Harry que sigamos en otros programas hablando. Hoy día solamente estamos recién metiéndonos en el tema de descentralización, porque esta comisión comprende la forma de Estado, en fin. Yo quiero pedirle en los últimos minutos, don Harry Jürgensen y don Lorenzo Miranda, un minuto de confianza. Un minuto de confianza. Que nos diga, por ejemplo, don Harry Jürgensen, podría. Mire, usted, quiero preguntarle a todo esto, si usted fue porque se están como cambiando bloques al interior de Chile, vamos, se retiró el otro día el convencional Bernardo de la Maza, pero quiero que usted nos cuente su minuto de confianza de la semana que viene. ¿De qué habría que estar atento? ¿Qué le preocupa a usted? ¿O qué esperanza tiene usted para la próxima semana, por ejemplo, don Harry Jürgensen, de temas que están ahí en su preocupación como representante aquí de la región nuestra en esta convención, esta carta magna que se está redactando en Santiago? Muchas gracias, Hardy, pero quiero referirme un minutito a lo que decía Lorenzo, porque ¿Cómo Lorenzo no? estaba apuntando a una línea que es la democracia directa, tema que no hemos tocado. Y yo también soy mucho más partidario de darle eventualmente potestad a 15.000 ciudadanos para que puedan tener potestad para presentar una moción legislativa a abrir la posibilidad de que se hagan leyes a nivel de regiones y aplicar algo a la democracia directa en nuestro país. Ese camino me gusta. Funciona muy bien en Suiza, pero Suiza está lleno de suizos. Y tienen además tienen una... Sí, po. Aquí tenemos pocos suizos. Allá la Pero democracia directa funciona muy bien en los cantones y todo lo demás. sí, sí. Mire, a la pregunta, Hardy, este asunto es muy dinámico. Solo tenemos un tiempo muy corto, yo concuerdo con eso. En 9 meses hay que hacer la constitución, el cronograma aprobado ayer es un cronograma tremendamente apretado, muy duro. Yo espero que tengamos los espacios suficientes para debatir los contenidos y no que no ocurra lo que ocurrió en el reglamento. Entonces, esto es muy dinámico. Y como le dimos el carácter de participativo, nosotros la próxima semana yo voy a estar fíjese dónde voy a estar, en una ciudad que se llama, bueno, San Felipe, voy a estar en Putaendo, voy a estar en La, Calle Larga, la todo gran esto región, es... gran región de Valparaíso, por don Harry Muy Jürgensen, bien, pues. pues usted de ahí, pues, lógico. No, Pero también voy a estar en Nacimiento, también voy a estar en genial. Santa Bárbara. O sea, como nosotros somos una convención de descentralización, además queremos dar la señal de que nosotros nos vamos a mover por todo Chile y a todas las regiones y no vamos a ir a las capitales regionales. Tal vez vamos a Puerto Vara, pero nos gusta generar, digamos, que ojalá llegue la gente a Al, Yanquihue, a al Chile Frutillar, a más Precia, a Los profundo, Muermos. al Chile más profundo. Ir a aquellas comunas, digamos, que han tenido menos posibilidades ahí de trasladarnos y que la gente llegue allá y conversar con esa gente. Entonces, la próxima semana empieza esto de la participación y junto con la participación también existe esto del traslado que nosotros vamos a hacer directamente a terreno. Esto es muy dinámico. Aparecen todos los días cosas nuevas. Un tema de los expertos, hoy día nos hablaban de un tema, mañana nos hablan de otro.
nos va generando todos los días más conocimiento respecto a esto. Yo estoy aprendiendo mucho, todos estamos aprendiendo mucho. Y estamos aprendiendo también a relacionarnos, y hemos avanzado mucho en el tema de la conversación, y no mirarnos, digamos, tanto como adversarios unos a otros, sino que todos por el objetivo que hacer una nueva constitución y hacerla de la mejor forma. Ahora también hay posiciones muy extremas, uno que dice esto es negro y otro que esto es blanco. Algunos que sostienen que hay que establecer en la Constitución un cuarto poder que es para el pueblo indígena. O sea, un cuarto poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y un cuarto poder exclusivamente. Que es una cosa como revolucionaria en el mundo, no existe. Entonces, hay cosas que uno tiene que buscar la prudencia, la cordura, el análisis, llegar a acuerdos. Y por eso que los 2/3 es tremendamente importante para que realmente haya una gran mayoría que esté apostando por el contenido de una nueva constitución. Don Harry, yo quiero decir lo siguiente, el tiempo nos está apremiando. Lorenzo, queremos agradecerte Muy mucho. bien. Lorenzo, vamos a seguir trabajando durante los próximos programas. Por favor, Si Lorenzo. puedo, solamente un minuto, Hardy, en relación Sí. con lo que dijo don Harry respecto de la aprobación del cronograma. Este cronograma tiene 3 grandes fases. Una fase que es instalación y participación, que es la que ya partió y termina Sí. el 4 de febrero del 22. Una segunda etapa de deliberación y votaciones, que parte el 7 de febrero y termina en el 22 de abril del 22. Y una etapa de armonización que parte el 25 de abril y termina el 8 de julio, que es donde se estaría cerrando. Entre medio de esa última etapa podría eventualmente haber este famoso plebiscito dirimente. Quería contárselo a los auditores para que sepan cómo es el trabajo y cuándo termina esta historia, y efectivamente, como dijo don Harry, muy, muy apretado. Sí, porque efectivamente queremos agradecerle mucho a don Harry Jürgensen. Muchas gracias por este contacto hoy día. Muchas gracias a usted, y qué bueno que tengan este programa, que hablen con todos los convencionales, porque tenemos ideas distintas, miradas distintas unos de otros. Qué bueno, porque la opinión pública debe ir conociendo qué hacemos para Sí. poder para tener en el futuro una mejor y nueva constitución. Muchas gracias, Harry, muchas gracias, Lorenzo, y hasta pronto. Porque antes de despedirme, yo quiero decirle lo siguiente a nuestros auditores. Efectivamente, la comisión de número 3, de que forma parte de don Harry Jürgensen, forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, se pueden inscribir en chileconvención.cl para pedir audiencia, esto hasta el 22 de noviembre a las 23:59. Porque el esfuerzo que queremos hacer todos los viernes con ustedes es efectivamente no meternos en las declaraciones, en los temas que son ajenos. Queremos conversar lo que está ocurriendo en el interior de las comisiones, con la gente nuestra, con nuestros convencionales elegidos aquí en la región de los lagos. Queremos hacer un esfuerzo sincero, muy genuino, muy honesto, para que efectivamente, ojalá que sea didáctico y todos los vecinos, nuestros auditores, vayan entendiendo lo que está ocurriendo. Hoy día estuvimos hablando con don Harry Jürgensen, hablando del reglamento, de la comisión en que él participa, la descentralización, un tema clave. Muchas gracias por estar con nosotros, y a Radio Conquistador Red Los Lagos y a la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por darnos este espacio para hablar de algo tan importante para el futuro de Chile. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta Oiga, pronto. don Harry, estuvo genial, yo creo que estuvo